Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a Volviendo a la Intimidad con Dios Podcast. Mi nombre es Carlos y hoy tenemos nuestro segundo episodio y estoy muy emocionado. Y también estoy muy emocionado por el tema que vamos a estar hablando hoy. Hoy estaremos hablando acerca de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios pueda responder nuestras oraciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios pueda responder a mi oración, a tu oración? Y creo que todos tenemos oraciones, todos hemos hecho alguna petición delante de Dios en algún momento. No sé qué tan grande sea tu petición o hace cuánto tú estás pidiendo esa oración, esa petición delante de Dios, y tal vez Dios no ha respondido esa oración. Pero hoy quiero enseñarte por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios pueda responder a nuestra oración. Y sabes, quiero contarte la historia de donde voy a tomar el texto, porque voy a hablar un poco acerca de Elías, el profeta Elías. Y es que Elías es bastante conocido porque él un día oró y fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, lo que Dios había o lo que él había presentado a Dios en el altar. Y es que en el tiempo que Elías hizo eso, cuando Elías le dice a Acab que reúna al pueblo y que reúna a los profetas de Baal y que demuestren si Baal es Dios o si no, que él va a orar a Dios y Dios demostrará si verdaderamente es Dios. Y es que el pueblo se había alejado mucho de Dios por causa del rey. El rey Acab era un rey muy idólatra y se había corrompido y había corrompido toda la nación. Y así que Dios había apartado a Elías para ese tiempo para que Elías pudiera demostrar que Dios es real. Y sabes, cuando nosotros recibimos la respuesta de una oración, eso trae convicción a nuestras vidas que Dios es real. Y no solo a nosotros, sino a aquellas personas que saben, que tú estás necesitando eso y que tú se lo has pedido a Dios. Y cuando Dios te lo responde, ellos se dan cuenta de que al Dios que tú le sirves, al Dios que tú oras, es un Dios que responde, es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Y eso es emocionante hablar de nuestro Dios, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso que hace milagros, sigue haciendo milagros en este tiempo. Amén. Así que mira, el primer punto que tenemos que quiero hablarte hoy es que para que Dios responda a nuestras oraciones, debemos examinar nuestra vida, cómo está delante de Dios. Y es porque Dios, hermanos, Dios no visita nada que esté sucio. Y tal vez es un poco fuerte lo que voy a hablar, pero la verdad es que cuando hacemos una oración a Dios, no podemos hacer una oración a Dios solo por pedir el milagro. A veces Dios no nos responde oraciones porque nuestra vida no está alineada al propósito de Dios. Entonces, como nuestra vida no está alineada a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, muchas oraciones, muchas peticiones no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que mira, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, el profeta Elías hizo algo que quiero mostrarte, y esto es algo que nosotros debemos de tomarlo y tomarlo muy, muy personal. Y yo te invito en esta hora que puedas tomarlo personal tú y que tú puedas decir, bueno, esto lo voy a hacer para que Dios pueda responder mi oración o mis oraciones. Mira lo que hizo el profeta Elías en el capítulo 18 de Primera Reyes, el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sabes? Esto nos habla de que ese altar tenía mucho tiempo de que no se presentaba una ofrenda a Dios. En este altar ya hacía mucho tiempo que no se presentaba una ofrenda, un sacrificio a Dios. Estaba abandonado, estaba arruinado. Y esto nos habla también
personalmente, ya que la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros somos ese altar, nosotros somos ese lugar donde el Espíritu Santo quiere morar o mora el Espíritu Santo. Así que quiero que tomemos esto muy personal, porque ¿hace cuánto tiempo nosotros realmente no presentamos un sacrificio a Dios? O qué tan arruinado y qué tan abandonada tenemos nuestra relación con Dios, que solo venimos y le pedimos cuando necesitamos algo. Es importante que nosotros nos demos cuenta hace cuánto tiempo nosotros no tenemos una relación genuina, verdadera con Dios, y que solo nos acordamos de Dios tal vez cuando necesitamos un milagro o necesitamos de Él. Pero creo que este es el tiempo para que nosotros podamos decir: voy a hacer lo que hizo Elías. Voy a reparar ese altar que estaba en ruina, que está en ruina. Voy a volver a construir ese altar que quizás lo había abandonado, esa relación con Dios que había abandonado, esos residuos que he dejado en el altar. Y eso te habla o nos habla acerca de esas cosas que están en el altar, pero está arruinado porque, repito, hace mucho tiempo no presentamos un sacrificio a Dios, pero también puede ser que desde hace mucho tiempo estamos guardando un rencor, o estamos guardando odio, o tenemos mucho celo, mucha envidia, muchas cosas que han abandonado o ha hecho que el altar de Dios esté como abandonado. Y este versículo nos va a enseñar mucho, o nos enseña mucho hoy, porque debemos de examinar nuestro altar. Antes de poder acercarnos a Dios y antes de hablar con Él, antes de pedir cualquier petición que nosotros podamos hacerle a Dios, podamos examinar nuestras vidas. Porque, sabes, aunque Dios quiere contestar tu petición, nuestras peticiones, también Dios quiere relacionarse contigo. Dios no quiere solo cumplir tus necesidades. Él quiere tener una relación contigo. Por eso, hermanos, cada semana queremos compartir un episodio nuevo que te pueda ayudar. Aquí en Volviendo a la Intimidad con Dios, queremos compartir un episodio nuevo cada semana que te ayude para volver a restaurar tu vida con Dios, a volver a tener esa intimidad con Dios, que pueda restaurar ese altar tuyo, que pueda restaurar esa comunión Dios contigo. Amén. Así que, bueno, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cada vez que nos presentamos a Dios, debemos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, agradable ante los ojos de Dios, agradable ante la presencia de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos considerar. Amén. Así que el primer punto, lo primero que hizo el profeta Elías, antes de pedirle a Dios que descendiera fuego y consumiera el altar, o consumiera el sacrificio que él había puesto en el altar, fue que él reparó el altar. Él reparó el altar. Ahora, quiero que veamos lo que hizo en el versículo 33, Primera Reyes 18:32, dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Así que lo segundo que hizo Elías fue edificar un altar. Probablemente hay muchas peticiones que tú le has hecho a Dios y que no las ha recibido, no ha recibido la respuesta. Es porque tú no has construido un altar y necesitas construir un altar. En otras palabras, necesitas que tu vida sea un altar para Dios. Que tu vida sea ese altar donde habite Dios, donde habite la presencia de Dios. Y probablemente esto ya lo has escuchado, pero es que en tu casa, en tu hogar,
Tú necesitas tener un altar, un lugar donde realmente Dios te visite, un lugar donde digas, este lugar es para que, donde yo voy a tener intimidad con Dios. Un lugar donde puedas decir, este lugar solo es para que yo pueda estar con Dios. Y probablemente si vives en un lugar donde no hay mucho espacio y hay más personas contigo en tu casa o en el apartamento o donde quiera que vivas y dices, bueno, no puedo porque hay más personas en mi entorno. Puedes hacer ese espacio, ya sea en tu carro, si tienes carro, o puede ser hasta en el baño. Tú puedes meterte al baño y puedes quedarte ahí y decir, aquí voy a ser el lugar de intimidad con Dios. Aquí cuando voy a venir me voy a encerrar y voy a hablar con Dios, voy a orarle a Dios y sé que Él me va a escuchar. Y esto tiene espacio para contarte un pequeño testimonio que hace un tiempo me pasó a mí. Hace un tiempo salí del estado donde yo vivo, salí a trabajar a otro lugar y cuando estaba ahí quedándome en el hotel, habían más personas conmigo en el cuarto, habían creo 2 más personas en el cuarto y era un poco difícil poderme conectar en oración con Dios. Así que yo apartaba, dejaba que ellos usaran el baño, se bañaran o lo que fuera que ellos iban a hacer en el baño y después de último iba yo para poder tener un tiempo ahí con Dios en ese lugar. Porque no importa donde tú le clames a Dios, si tú levantas un altar o ofreces tu vida como altar. Y eso es lo que yo le digo a Dios. Le digo, Señor, más que una adoración, más que cántico, más que palabras que yo pueda decirte, quiero ofrecerte mi vida. Quiero que mi vida sea un altar. Y sabes, cuando hacemos esas cosas, Dios se agrada de nosotros porque dice, mi hijo me está entregando su vida, me está entregando su corazón y quiere que yo more en él, quiere que yo esté ahí. Así que a mí me llamó mucho la atención cómo Elías, él pudo construir, primero reparar el altar, todo aquello que estaba dañado en el altar, él lo reparó. Luego lo que Elías hizo fue que edificó un altar. Y vemos que Dios respondió la oración de Elías. Ahora, lo tercero que Elías hace es que Elías dice que él hizo una zanja alrededor del altar. Y entonces en el versículo 34 y 35 dice que él le dice, echen agua sobre el altar, echen agua y lo hicieron 3 veces, echaron mucha agua, tanto que el agua estaba por encima de esa ofrenda o del sacrificio, así que corría el agua alrededor del altar. Corría el agua en la zanja y había mucha agua sobre eso. Y eso es lo que nos habla, es que el Espíritu Santo debe de estar sobre nosotros. Una persona debe estar llena del Espíritu Santo, llena constantemente del Espíritu Santo para que Dios pueda contestar la oración. Porque lo que sucede es que cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando no estamos empapados de la presencia de Dios, pedimos en oración, pero pedimos mal, porque dice Santiago, piden para sus propios deleites. Pero una persona llena del Espíritu Santo, una persona que está empapada de la presencia de Dios, todo lo que pide está de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que pueda pedir está de acuerdo, está alineada a la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso porque esto que nos enseña el profeta Elías es algo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. ¿Saben? Elías era un hombre con muchas debilidades como nosotros. Elías era un hombre que tenía debilidades como nosotros. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice que Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero cuando él ofreció, cuando él reparó el altar, cuando él edificó el altar y cuando él roció el agua sobre el holocausto o sobre la ofrenda que era
simboliza la presencia del Espíritu Santo empapando esa ofrenda que somos nosotros hoy. Dice que él oró a Dios y le dijo: Señor, demuestra que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y dice que el fuego descendió del cielo y consumió esa ofrenda. Así que esto nos enseña a nosotros que nosotros, si reparamos lo que está roto en nuestra vida, si nosotros edificamos un altar a Dios y pedimos que Dios more en nuestros corazones siempre, no solo de vez en cuando, siempre, que Dios more en nuestros corazones siempre. Y pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Todo lo que pidas, dice Jesús, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Padre te lo va a dar. El Padre me lo va a dar a mí. ¿Por qué? Porque mi altar está edificado, está sano, lo he reconstruido, lo he edificado para Dios. Pero también permito que el Espíritu de Dios sea el que me llena, el que me sacia. Así que en este episodio es un poco tal vez práctico lo que te estoy diciendo, pero estaba muy emocionado por darte estos puntos porque son muy necesarios. Y quiero hablarte un poquito acerca de el contexto en el que Elías vivía, porque Elías era un hombre con pasiones o expuesto a pasiones como nosotros. En el tiempo en el que Elías vivía, eran tiempos muy, muy malos también, quizás como hoy o no sé, pero el rey Acab era uno de los reyes más malos, más perversos. Él había construido un altar a Baal, él había construido altar para otros dioses, él se había vuelto idólatra, tanto que la Biblia dice que no había habido otro rey como Acab. Entonces, este era un hombre malo. Los tiempos en los que Elías estaba viviendo eran tiempos muy malos, muy feos. Pero Dios permitió que Elías estuviera en ese tiempo y se mantuviera íntegro. Y cuando él oró, algo pasó en los cielos. Algo pasó, los cielos se abrieron y Dios respondió a su oración. Así que quiero animarte en este día a que te levantes, que comiences a examinar ese altar. ¿Cómo está tu altar ante Dios? Comiences a limpiarlo. Muchas cosas que tal vez hay en tu altar, comienzas a limpiarla y dices: hoy me levanto. Hoy voy a edificar mi vida como un altar a Dios. No voy a hacer nada que no sea para Dios. Y voy a permitir que el Espíritu Santo sea el que me llene, el que me sacie, el que me guíe, el que me rodee. Y así todo lo que pidas, Dios te lo va a dar. Todo lo que pidas, Dios te lo va a dar. Aunque esto no significa que Dios te lo va a dar tras que le pidas, porque Dios algunas veces permite que puedas esperar para ir formando tu carácter, para ir formando nuestro carácter. Dios no cumple caprichos, amén. Así que Dios a veces nos hace esperar, no es porque no nos va a responder esa petición o tal vez porque nosotros lleguemos a pensar: Dios ya no me va a dar esto que le estoy pidiendo porque no me responde. Tal vez Dios no te ha respondido porque Él quiere formarte, que esperes un poco para que aprendas a esperar también, pero no significa que Dios no te lo vaya a dar. Así que bueno, gracias por quedarte hasta este minuto. La próxima semana tendremos otro episodio nuevo y bueno, gracias por estar viendo estos episodios. Compártelo, dale me gusta. Esto va a ayudar mucho a este canal, amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo episodio.